Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes. Hoy estamos en el sembradío de mi amigo Genaro, en Sembradíos El Viejo. La verdad, agradezco bastante que me haya dejado grabar en sus sembradíos. Son sembradíos de flor de cempasúchil, muy bonitos. Y ahorita vamos a platicar con él cómo es todo este proceso de tradición que lleva muchos años en la cultura mexicana. Estos sembradíos se han vuelto muy populares aquí en Oaxaca por lo bonito que son y lo colorido que se ven, y también porque son muy instagrameables. No están nada lejos de la ciudad de Oaxaca, es rumbo a Cimatlán, donde se encuentra el sembradío del señor Genaro. Son Sembradíos El Viejo, y para la gente que quiera venir en estas fechas a Oaxaca pueden venir para Cimatlán de Álvarez, que está aproximadamente 35 minutos de la capital, así que no hay problema, hay mucho transporte para llegar a esta zona y pueden venir a tomarse fotos en estos increíbles sembradíos de color amarillo del cempasúchil normal, y vamos a ver por allá los sembradíos rojos que son de cresta de gallo, qué bueno que ayudan. Entonces vamos a ver unas tomas muy bonitas, viajeros, espero que les guste. Miren viajeros, es súper popular el lugar acá para las catrinas. Vienen a tomarse fotos. Aquí están tomándole fotos y tenemos a otra catrina al fondo que les están tomando fotos. Así que ya saben que pueden venir caracterizados de Día de Muertos a tomarse fotos a este bonito sembradío. ¿Desde cuándo usted ha hecho esta tradición de cultivar cempasúchil? Mire, yo tengo de cultivar, de ser dueño de los cultivos, seguir cultivando esto. Tiene más de 35 años que cultivo yo esto, lo que es la cresta de gallo y las 4 variedades del cempasúchil. Aquel, si lo ve, es el tradicional, que nosotros le llamamos el cempasúchil criollo. Y ya luego un rojito, que también es cempasúchil. El otro chaparrito y el otro que tenemos tipo maceta. Ah, ok. ¿Qué diferencia tiene el cempasúchil a la cresta de gallo? En el proceso de la cresta de gallo, ellos son 4 meses. Y del cempasúchil son 3 meses. 3 meses. 3 meses. O sea que la cresta de gallo se tira el almárcigo en junio, a mediados de junio, y se planta a fines de julio. Y a fines de julio se tira el almárcigo del cempasúchil y se planta en agosto. Ah, ok, desde agosto. Exactamente. ¿Y qué tal cuidado necesitan? Pues ¿Mucho sí, cuidado? necesita cuidado. Entonces, desde porque agosto, desde el momento que se viene a sembrar, pues claro, viene uno a sembrarlo uno por uno. A los 2 o 3 días ya tiene uno que venir, porque en veces se lo llevó el agua, o lo pisó uno, o lo comió algún animal, tener que venir, reponer la matita que se perdió, hay que reponerla. ¿Para qué? Para que en estas fechas tenga la mejor figura, pues. Porque si se da cuenta, ahorita venimos esto y a lo mejor no están 2 o 3, aquí se ve un espacio y como que no se ve bien. No se ve bien, ¿no? Exactamente. Y ese es el trabajo que más o menos nosotros le realizamos para presentar un buen imagen para las fotos, porque ya vi que usted se volvió muy famoso en el internet, en las redes sociales. Así es. ¿Es de apenas que se volvió famoso usted? No, ya tiene varios años. Ya tiene varios años. Sí. Hace un año también fue demasiado. Hace un año pues sí fue más gente todavía. Nada más que porque comenzamos, creo como el 24. Y ahorita no comenzamos más con antes. Ah, ok. O sea que, por decirlo, para el día 25, para el 30, no, hombre, olvídese. Sí. Nada más que ya dimos ahorita, que ahorita nada más hasta el 25. Ajá. O el 24, porque el 25 ya tiene que cortar. Ya tenemos que cortar. Y como quien dice, ya pierde la figura. Pues. Sí, tiene que cortar usted también para para los altares. Para los altares. Mire, como estos que ven acá, pues los vendemos así por surco. Nos compran todo el surco.
Entonces nosotros tenemos que dejar especialmente unos para realizarlo nosotros. Por Sí, decir, claro. usted viene y me dice, deme 50 pesos, deme 20 pesos, con todo gusto, ¿no? Lo cortamos, si no lo corto yo, lo corta mi hijo, lo toco mis nietos, es lo mismo. Ah, Es lo perfecto. mismo. ¿Y usted está, desde cuándo es que da permiso para poder acceder? Pues doy permiso, faltando por decirlo unos 20 días. 20 días. 20 días. O sea, ya en Porque octubre. eso mero, en octubre. ¿Por qué? Porque entonces se aprecia mejor. Sí. Ahorita si ve todavía esto, todavía le falta tantito. Pero para fines de semana o como para de que 8 días, ya todo esto se no ha acabado de abrir, pero ya está así, mira. Sí. Porque francamente ahorita lo que nos vino a afectar cuando nosotros hicimos el trasplante de la siembra, se vino en agua y agua y agua. Ah, hay mucha agua. Y se enfrió. Sí, sí, sí. Se enfrió. Y ahí está la prueba, mire, esos que ve allí, ese es un punto de que debe estar, pero allí está tirado desde que se tiró el almárcigo, ya no se ha movido porque eso fue lo que ya nos sobra. Ah. Y allí no tiene mucha agua. Y aquí no, porque al plantarlo le tenemos que poner el agua. Oh, ya, con razón. ¿Qué tal recibe usted de visitantes en sus plantíos? Bastantes, Sí. bastantes visitantes. Pues la prueba está nada más en las redes sociales. Sí, que nos es lo visita, que veo nos visita gente de distintas partes. Es lo que veo Ayer, porque... antier tuvimos gente de Colombia. Ah, genial. Sí, ¿Qué tal? Es que sí, encantados. Sí, de veras. Sí, Sí, es que es algo que ellos sí, no ven. exactamente, sí. Sí, muchos vinieron de California y todo. Sí, bendito sea Dios. Sí, qué bueno. Sí. Y lo más bonito de esto es de que usted no cobra. Usted es completamente Nosotros gratis el ya acceso. nos pusimos de acuerdo con mis hijos, con mi familia, que nosotros no tenemos un precio fijo, que decir, le vamos a cobrar tanto, porque me lo han dicho, con perdón de ustedes, dice, no, dice, debes de cobrar. No, le digo, yo con nosotros estamos agradecidos con que suban un comentario a la página y todo, y le den más publicidad a nuestro cultivo. Sí, Ya claro. de voluntad, si ustedes dicen o cualquiera que sea, tienen a bien de donarme una moneda, con todo gusto, pero que si no, no hay compromiso. Son bienvenidos a Cultivos el Viejo. Ah, gracias, muchísimas gracias, don Genaro. Este cempasúchil se ve un poquito más oscuro a los que están aquí al fondo, porque como nos explicaba nuestro amigo Genaro López, este cempasúchil apenas va a reventar, o sea, todavía le falta un poquito para que esté en su máximo esplendor. Pero les voy a dar un dato curioso del cempasúchil. El cempasúchil en algunos lugares de Oaxaca, como son los telares y los alebrijes, ocupan el cempasúchil para hacer un color natural, que sería el color amarillo. Lo muelen y lo combinan con otras cosas naturales y se hacen el color amarillo totalmente natural. Así que aparte de para ser utilizado para los altares de muertos y para adornos, también lo ocupan como un color natural para pintar telares y alebrijes. Así que ya saben, dato curioso. ¿Me podría dar las redes sociales de don Genaro para que lo sigamos? Claro que sí, buenas tardes. Nosotros estamos en nuestra página de Facebook como Cultivos el Viejo, y también nos puede encontrar o nos puede seguir en Instagram, y de igual manera como Cultivos el Viejo, en donde estamos publicando imágenes, videos de todos estos años que hemos cultivado nuestra flor y algunos otros cultivos que ahora sí que realizamos aquí en nuestro Cimatlán de Álvarez. Perfecto, muchísimas gracias, Ramiro, ¿verdad? Sí, así gracias, es, así es. Gracias a ustedes. Mira tu papá, qué tal famoso, míralo. No, ya Es una celebridad. Le dicen una foto y ya sabe la pose, luego. Que ya. Sí, ya sabía, don Ramiro, ya dije que Como sabe. modelo, ya. Gracias, don Ramiro. Estoy acostumbrado. Gracias. Gracias. Ya me está gustando esto. Gracias. Sí. Miren, ahorita estamos con la cresta de gallo, otra de las flores características de flor de muerto. Si se dan cuenta, es bastante diferente al cempasúchil. Es color moradita, digamos, y es muy bonita. Este que es más alta, muchísimo más alta. La verdad es un poquito más durita que las otras hojas, pero nos contaban que era bastante más delicada cultivar esta que el cempasúchil. Total, ¿cómo ven? ¿Les gusta? Viajeros, ¿saben? Huele delicioso el cempasúchil. Si pudiera la cámara transmitir el olor,
sería bastante genial, pero la verdad tiene un aroma muy rico, también para que lo tomen en cuenta. No podía faltar un buen mezcalito, cortesía de don Genaro. Miren, ahí al fondo lo están entrevistando, una Catrina. Y como pueden ver, es bastante popular su sembradío. Aquí también venden refresco, agua, cervezas para los que quieran. Y está a la orilla de la carretera que rumbo a Cimatlán. Cimatlán está para allá y Oaxaca está para allá. Así que no hay pierde, lo van a ver cuando ven en la carretera. Lo primero que van a ver va a ser todos los sembradíos. Y bueno, viajeros, espero que les haya gustado bastante esta escapada a los sembradíos de Cempasúchil y de Cresta de Gallo, que cuando estén en Oaxaca lo puedan visitar. El señor lo hace año con año. Él da acceso aproximadamente a partir del 20 de octubre a sus sembradíos. La verdad es un lugar muy instagrameable. Si les gustan las fotografías y hasta quieren vestirse de Catrina, podrían visitar estos sembradíos en la temporada de muertos. Es antes del 1 y 2 de noviembre, recuérdenlo, es del 20, digamos de 10 días antes. Es 10 días antes de las festividades de muertos, porque ellos tienen que cortar las flores para venderlas. Así que ya saben, tropa, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.